Estamos tratando de hacer muchas cosas y balancear los tiempos, amén. Y ahora tenemos el gran privilegio de tenerlos. Así es que, hermanos, pónganse de pie en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Solamente vamos a darle un pequeño comercial al hermano, amén. Si necesita un traje, hermanos, el hermano trae muy bonitos trajes. Si no tiene la medida, ese lo puede conseguir. Son trajes de marca. Le aseguro que ese precio no lo va a agarrar en cualquier tienda. Así es que apoyémoslo, hermanos, porque él es de eso se mantiene, ¿verdad? Trata de fomentar, ¿verdad? Lo que hace por medio de todo eso también. No sé si trae Biblias, hermano. ¿Traía Biblias y esos bosquejos? Todavía trae bosquejos, ¿no? De los libros. Bueno, entonces él trae libros de estudios, hermanos, que vamos ya. Si alguien quiere aprender a predicar o algo, hermanos, entonces el hermano trae material para eso. Así es que, hermano Huber, un placer recibirle una vez más. Dios le bendiga. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga mucho. Que prediquen los hermanos. Aleluya. Amén, amén. Paz de Cristo. Siéntense, hermanos, tengan la bondad un momentito. Regáleme 5 pesos de volumen, otro poquito, hermano Chano. No quiero gritar mucho, he estado como 20 días con la tos. Bueno, ya se me quitó para que no le vaya a dar miedo. Pero aún así, hermano, nos ha tocado levantarnos y predicar y volvernos a encerrar. Pero para eso vivimos, amén. Para servirle a Dios, para hacer su voluntad. Les digo, hermano, que cuando vengo acá, nada más entrar a este lugar me fortalece. Verlos a ustedes, a cada uno de ustedes que están perseverando. Y yo sé que la mayoría cuando me ven les agrada y me aman. Y yo también los amo. No falta el que no lo quiere a uno. Pues la misma Biblia dice, cuando todo el mundo te quiera y hablen bien de ti, el Señor dice, preocúpense, porque así hablaban de los falsos profetas. Siempre alguien tiene que decir algo de uno. Dios lo bendiga. Uno no va a decir lo mismo, uno va a decir Dios lo bendiga y lo guarde. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Por qué no le da un saludo a su hermano ahí enseguida? Estírese. Si quiere colocarse de pie, colóquese de pie, hermanos. Vamos a hacer 2 cosas hoy con la ayuda del Señor. No sé si tienen dónde escribir, pero vamos a tratar de aprender un poquito de homilética, hermenéutica, y vamos a estudiar un tema muy importante que es la resurrección de los muertos. Amén. Vamos a tratar de ir hasta donde podamos ir. Le estaba orando a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Y fue lo que el Señor puso. Amén. Pero eso sí, hermano, yo no creo que haya algo más importante en este momento que sentarse y escuchar la palabra de Dios. Porque cuando alguien se va para allá y el otro para allá y el otro para acá y los otros lo miran y como que no hay concentración y el diablo nos roba la bendición. Amén. Lo bueno que hermano Jonathan ya es puro español. Gloria a Dios. Amén, pero sí le está echando ganas. Amén. Dios bendiga a todos, Dios bendiga al pastor, hermana Norma, los ministros, los asistentes, toda la iglesia, a cada familia. Vamos a la palabra de Dios en Mateo 24, en el nombre de Jesús. Hermano Fabián, qué elegante estás. Ahí traemos otros más elegantes también. Sí, si quieren un traje está bien y si no, está bien también, hermano. Un librito. Saben que lo que se hace es para el reino. Lo estamos haciendo es para el reino de Dios. Amén. Mateo 24, tengan la bondad. Y vamos a leer ahí el verso 15. Mateo 24, 15. Amén. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pero vamos a enfocarnos en lo que dice el paréntesis. El que lee, entienda. Amén. Lo están mirando ahí. El que lee, entienda. O sea, uno no debe leer la Biblia por leerla. Porque a veces empezamos un capítulo, vamos en el versículo 10 y se nos olvidó lo que decían los otros. A veces pasa, pero la novela y la movie, esa sí no la sabemos de memoria. Ya sabemos qué va a pasar al otro día. Pero necesitamos aprender a estudiar y a usar la palabra de Dios. Porque nosotros somos embajadores del reino de los cielos. ¿Cuántos son embajadores del reino de los cielos? Lo último que dijo el hermano Fabián ahorita cuando estaba entregando, ¿qué fue? ¿Cuántos se acuerdan? Que somos real sacerdocio. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las cosas que es buena, la Biblia dice que la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. Cuando la palabra de Dios esté siendo predicada, si uno le presta atención y agarra lo que más puede para bendición de uno y de otros, es lo que uno debe hacer. Yo puedo predicarles a ustedes hoy el primer mensaje que le oí a mi pastor en una vigilia. Exacto, tal cual él lo predicó. Porque cuando uno tiene ganas, uno busca, estudia, uno se prepara, pone atención. Cuando uno está involucrado, ¿no? Gloria al Señor. Entonces vamos a otra vez a leerlo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, luego dice, el que lee, entienda. Vamos a ir también a primera epístola de San Pablo a los Corintios. A veces tenemos que entender, hermano, por ejemplo, también para esto hay que entender la pronunciación de cómo habla uno, porque a veces uno dice primera de Samuel y no es primera de Samuel, es primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, first book of Samuel, second book of Samuel. Pero decimos primera de Samuel, es que no es una carta, es un libro. Ya sí, por ejemplo, Corintios, si es una carta del apóstol Pablo a los Corintios, y dice primera epístola de San Pablo a los Corintios. Entonces, esta es una carta, amén. A veces tenemos que pensar hasta en el acento, porque los mexicanos le ponen el acento a muchas cosas que no llevan. Por ejemplo, ¿quién fue el padre de Isaac? ¿Quién? ¿Sí ve? No es Abraham, no. Abraham. Al principio él se llamaba Abraham, ¿se acuerda? Padre enaltecido. Pero cuando el Señor le cambió el nombre, se lo puso Abraham, que quiere decir padre de multitudes. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac, no. Isaac. Sí, es que tiene doble A. Y quiere decir risa. Entonces, a veces, si uno le cambia el acento, dice, ahí iba el apóstol con el hermano Sóstenes. Pero si le quitamos el acento, iba el apóstol con Sóstenes. Si le quitamos el acento, puede cambiar totalmente todo en sí el significado de la palabra. Un día estaba enseñando en Escondido, California, a unos ministros sobre este tema y les dejé una tarea para que ellos hicieran un mensaje con la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el día del martes, cuando fuimos todos, los puse a predicar a ellos, 15 minutos para que ellos fueran aprendiendo. Y uno de ellos dijo, cuando ellas fueron a comprar vino, y los hermanos, ¿qué? ¿Cuál vino? ¿De cuál? Pero no, ellas no fueron a comprar vino, el hermano se comió la coma. Mientras ellas fueron a comprar coma, vino el esposo. Pero él se tragó la coma mientras ellos fueron a comprar vino. Y yo, ¿cómo que fueron a comprar vino? No era aceite. Entonces es importante todo eso como siervos de Dios, como hijos de Dios, aprender a discernir las escrituras. Vamos a leer otro versículo nada más y es el capítulo 15 de Primera de Corintios y el versículo 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El 19, ahí está en la pantalla. Pueden sentarse, hermano, en el nombre de Jesucristo. Podemos memorizarlo, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hay gente que dice, no, es que yo soy malo para memorizar. Ya se bloqueó él mismo. Pero Dios nos ha dado a nosotros una capacidad tremenda. ¿Cuántos lo creen, hermano? La Biblia dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Amén. Pero el potencial que tenemos a veces no lo usamos porque nosotros mismos lo cortamos con nuestra negatividad. ¿Sí o no? Pero yo he visto gente, hermano, que no saben ni leer y escribir, son tremendos predicadores. Tremendos para ganar almas. ¿Por qué? Porque se disponen, le echan ganas y dicen, yo puedo. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es esa. Segunda de Timoteo 2:15. A ver si lo podemos leer. Segunda de Timoteo 2:15. Ojalá fueran memorizándose estos textos. Mira lo que dice. Procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la Biblia, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien las escrituras, que sabe usar la espada. Amén. Porque la Biblia es una espada de dos filos. Y si uno no la sabe usar, con ella misma se da. Amén. Con ella misma se da. Se puede cortar a una persona que no sabe manipular un cuchillo, fácil se corta un dedo. Si no aprende, si no le echa ganas, si no practica. Ahora, nuestra arma es la Biblia. Es la espada del Espíritu, dice la Biblia. Es la palabra de Dios. Amén. Y Dios nos la dio a nosotros para salvarnos, pero también para defendernos y para llevarla a otros y ayudarle a otros. Amén. No sé si le ha pasado, pero hay hermanos que van a leer la Biblia y dicen, lo que me salga eso es. Y abren, Judas fue y se ahorcó. Uy, no, eso está muy duro. Ahorita sí, lo que me salga. Ve y haz tú lo mismo. La última. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Esta es la palabra de Dios, pero aquí hablan muchas personas. A veces aquí también habla el diablo. Cuando el Señor en Job capítulo 1 le preguntó al diablo, ¿de dónde vienes? Y el diablo contestó, de andar la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. Ahí no estaba hablando Dios, ahí estaba hablando el diablo, aunque es la palabra de Dios. Es lo que nosotros tenemos que aprender a entender. Porque si nosotros mismos no entendemos, ¿cómo le vamos a enseñar a otro? Si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al mismo hoyo. Yo me acuerdo la primera vez que me tocó predicar, hace unos 35 años atrás. El pastor me dijo, le toca predicar, pero nunca me dio una instrucción, nunca me dijo cómo organizar un bosquejo, cómo estudiar la Biblia, cómo aprender. Y es trabajo de nosotros. Porque la Biblia dice que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En otras palabras, el trabajo nuestro es enseñarle a ustedes a ministrar. No solo a los varones, también a las hermanas y a los niños también. Yo me acuerdo, yo agarraba a mis 4 niños y los sentaba ahí en el al comedor. No en el comedor, sino al comedor. Y les enseñaba todo esto y les dejaba tareas. Nunca los obligué, ni los presioné, ni los regañé. No sé si harían las tareas, pero cuando Daniel Esteban tenía 17 años, le dijeron que tenía que predicar. Ese día, como era un sábado con los jóvenes, y el viernes en la noche, como a las 2 de la madrugada, amanecer sábado, nos despertó a todos hablando en lenguas, arrodillado allá en su cuarto. Todos, ¿qué pasó? Esteban está hablando en lengua, se fue a arrodillar allá en el cuarto a pedirle a Dios que lo usara para hablarle a los jóvenes la palabra de Dios. Y cuando Dios lo usó, predicó y todos los jóvenes se llenaron del Espíritu Santo hablando en lenguas en el altar. Ese era el llamado de Dios. Luego me lo traje a México y predicó en México, en varias ciudades. Y luego me lo traje a Estados Unidos y predicó en varias ciudades en Estados Unidos. A los 17 años ya había predicado en 3 países. Cuando yo tenía 17 años no sabía sino robar y consumir drogas y dormir en la calle y hacer mal. Pero gracias a Dios que es mi hijo y yo le enseñé las cosas de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, como líderes, nosotros no tenemos que sentirnos más que los que están allá. Una de las cosas más importantes que Dios quiere para un líder es que sea humilde. Una persona orgullosa no lo quiere nadie. Mientras que una persona que es humilde se hace querer de los demás, empezando por Dios, porque la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero a los humildes les da gracia. Entonces, si nosotros vamos a servir, vamos a predicar, vamos a cantar, a lo que sea para la gloria de Dios, no para engrandecernos a nosotros. Es importante crecer, lo malo es crecerse y creer que yo soy el súper, el ungido y que nada más yo puedo. Y tú estás ahí abajo, yo aquí arriba. No. Ven, sube para acá. Y si puedo hacerte subir más, te hago subir más arriba. Es lo que Jesús nos enseña. El mismo Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca aunque yo mengüe. Ese es un verdadero liderazgo.
Hermano, quiero alcanzar las estrellas. No le digas que no puede. Échatelo al hombro. Empújalo. ¿Agarraste alguna? No, pero al menos lo intentamos. Y esa persona va a quedar agradecida contigo de que tú lo ayudaste, lo valoraste y lo empujaste, en lugar de frenarlo y decirle, tú no puedes. Yo puedo más que tú. No. El líder no dice, voy a ir. Jesús no dijo, voy a pasar al otro lado. Él dijo, pasemos al otro lado. Un líder no va solo, él va con otros. Él siempre lleva a otros. Un aplauso para Jesucristo. Entonces, hermano, hay cosas y hay temas en la Biblia que los entendemos fáciles. Hay otros que son más difíciles. Si yo no sé el tema sobre el anticristo, yo no voy a predicar sobre el anticristo. Ahí quedo enredado en la uña de la bestia. Si yo no sé bien el tema sobre la resurrección, yo no voy a hablar de ese tema. Pero no quiere decir que me voy a quedar sin saber toda la vida. Nadie nació aprendido. Si yo me dispongo a orar a Dios, porque hay promesas. El Señor le dijo a los discípulos, a ustedes los hijos del reino de Dios les es dado conocer los misterios del reino de Dios. A los demás por parábola, dijo, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero ustedes tienen el derecho de conocer los misterios del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero? Señor, yo no entiendo esto, ayúdame a entender. Voy a buscar otro hermano que ha estudiado, que Dios lo ha usado. Voy a aprender de él, voy a buscar un comentario bíblico, un diccionario. Voy a preguntar aquí, allá, le voy a preguntar al pastor. Pero yo quiero aprender. Y luego yo voy a ser el maestro de otros. Amén, pero debe haber diligencia. Dice, procura con diligencia. No como Esaú. No le importó la primogenitura. Yo me voy a morir, ¿para qué me sirve? Ahí te la cambio. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo que nosotros tenemos es un privilegio grande de Dios. ¿Cuántos lo creen de verdad, verdad? Amén, sí, amén. Grande. El diablo nos lo quiere quitar. Pero si nosotros perseveramos hasta el fin, vamos a alcanzar la victoria y vamos a tener el premio que Dios nos dio a nosotros. Imagínate, nada más él dijo, el que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Son promesas grandes y maravillosas. Entonces, hermano, mire, la primera vez que prediqué, yo prediqué así todo el culto, así con los ojos cerrados, así. Porque es que el pastor mío cuando predicaba hacía como así. Y yo pensé que había que predicar con los ojos cerrados. Todo el culto yo prediqué, todo el mensaje así. Y luego el pastor me llamó cuando terminó el servicio y me regañó, o me aconsejó más bien. Dijo, hermano, uno cuando está hablando tiene que mirar a la gente y hablarles a ellos. Pero como, yo no le quise decir nada, pero él como que predicaba así, bien, pero parecía que tenía los ojos cerrados. Yo no le quise decir nada, pero él nunca me enseñó tampoco. Y después empecé ya a aprender un poquito más. Y luego fui al Instituto Bíblico, 2 años allá de día y de noche. Y Dios comenzó a darnos más y más. Y cada día podemos aprender un poco más de Él. Y para eso estamos hoy aquí, para aprender. No crean que a veces cuando enseño este tema, hay gente que se llena de no sé qué les mete el diablo. No sé qué será. Pero creen que como si uno se quisiera hacer pasar y sentir mejor que sabe más que ellos. Aquí lo que estamos es aprendiendo. Lo poquito que yo sé se lo voy a aprender a ustedes. Si usted lo agarra hoy, mañana, no sé en qué país, en qué lugar Dios lo va a usar a usted para hablar esto mismo que yo estoy hablando aquí hoy. Yo no sé si alguien lo cree. Pero tú tienes que prepararte como que le vas a hablar a millones. Las hermanas no pueden. Mira, la mujer samaritana solita se ganó un pueblo lleno de hombres. La ciudad de Sicar, ella se los ganó a todos y los trajo a todos a Jesús. Y ellos conocieron a Jesús a través de la mujer samaritana. ¿Cuántos creen que las mujeres pueden? ¿Cuántos creen que los niños también pueden servirle a Dios? Amén. Josías apenas tenía 7 años, hubo otro de 8 años. Usías tenía 16 años cuando empezó a ser rey. Amén. Entonces para Dios no hay excusas, tampoco hay edades. Ahorita vamos a volver al último texto que leímos, a ver los que están bien
concentrados. ¿Cuál fue el último que leímos? No, ese fue. Pero el último que leímos, 1 Corintios 15, 19. Vamos a ir a ese pasaje. 1 Corintios 15. Me gustaría que lo abran y lo miren. El verso 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a trabajar sobre este texto un momento. Yo quisiera, si alguien quiere y de su voluntad quiere decir lo que piensa que significa este texto, puede colocarse en pie y decirlo. Ajá. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué es la palabra conmiseración? Conmiseración quiere decir lástima. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Aunque sea uno, pues, que me ayude hoy, no van a dejar hablando solo. Hermano Chano, está listo allá que sea. ¿Quién quiere ayudar? ¿Un hombre, una hermana? Alguien, lo que sienta. A ver, ¿qué piensa, hermana? Vamos a escuchar a hermana Carmencita. Ajá. Ajá. Gracias, hermana. A ver, los hombres y las hermanas le están ganando. Un varón. What happened? Alguien que piense lo que entienda. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si los hermanos no van a participar, otra hermana. Hermano Rogelio, ándale, hermano Rogelio. Gracias, hermano. Otro hermano, otro. Vamos a darle oportunidad a otros dos y seguimos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Ajá, ajá. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Otro? Hay oportunidad. Pues dice, no me dejan, no, sí, pues, tiempo. Puedes ayudarme a predicar hoy. Si en esta vida, a ver, hermano, ¿qué dice? ¿Qué piensas? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a, mire, una cosa es la homilética. Si quiere escribir ahí, ¿qué es la homilética? Es la ciencia que trata con el arte de la predicación. Y hay otra ciencia que se llama la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es aprender a discernir qué es lo que verdaderamente la Biblia enseña. Hay un punto que se llama la exégesis. Es poder, cuando uno lee, poder entender realmente qué es lo que está diciendo el Espíritu antes de hacer una aplicación. Porque a veces nosotros espiritualizamos todo y no entendemos lo que estamos leyendo. Entonces, para entender este versículo, tenemos que ir, como muchos hermanos contestaron, tenemos que irnos hasta el versículo 1. ¿Sí ven? ¿Están ahí? 1 Corintios 15, verso 1. Y primero, ¿qué tenemos que identificar? El tema que se está tratando en este capítulo. Amén. ¿Cuál es el tema que se está tratando? Dígalo duro, todos. Quiero que todos entendamos. El tema que se trata en 1 Corintios es la resurrección de los muertos. Para uno entender la palabra, primero tiene que identificar el tema del cual se está hablando.
Hay diferentes temas en la Biblia, ¿no? Está la fe, la esperanza, el amor, la segunda venida del Señor, amén, el arrepentimiento, el bautismo, la unicidad de Dios. Hay muchos temas. Entonces, cuando uno esté leyendo, uno tiene que, primero que todo, pedirle a Dios que le ayude a entender cuál es el tema del que se está hablando. Entonces, aquí en 1 Corintios 15, el tema del que se habla aquí en este capítulo 15 es de la resurrección de los muertos. Número 2, tenemos que entender quién está hablando sobre este tema. Amén. ¿De qué se está hablando? ¿Quién lo está enseñando? ¿Aquí quién habla? ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él fue el que escribió la epístola a los Corintios. Amén. Ya sabemos cuál es el tema. ¿Quién está hablando del tema? Número 3, ¿a quién le está hablando del tema? A los Corintios. O sea, inicialmente esta epístola fue enviada a los Corintios. Pablo no sabía que después de tantos siglos iba a ser predicada en todo el mundo, pero inicialmente él la escribió para los Corintios. Cuando tú hagas un mensaje, no sabes hasta dónde Dios va a llevar ese mensaje, por eso hay que hacerlos. No solamente, porque a veces cuando toca predicar van y buscan en internet uno y ahí lo agarran y lo copian y vienen a leerlo. Eso no sabía nada. Eso no es cuando te metes en Dios y Dios te muestra y te da lo que la iglesia necesita y traes la voz de Dios. Esa es la que alimenta. Porque cuando uno está preparando un mensaje, está preparando, es como un chef preparando la mejor comida para alimentar a la gente. Pero este alimenta es el espíritu y el alma, gloria a Dios. Estos son tacos espirituales, birria espiritual, pozole espiritual. ¿Qué más? Unas carnitas espirituales. Esto alimenta el alma y el espíritu. Amén. Entonces, número 1, ¿qué? Hay que entender ¿qué? A ver, no se me Primero, el tema. ¿Qué se está hablando? Luego, ¿quién lo está hablando? Tercero, ¿a quién? Y número 4, ¿por qué? ¿Por qué se está hablando de este tema? O sea, Pablo no escribió este capítulo por escribirlo. Él lo escribió porque había una necesidad ahí en Corinto. Amén. Entonces, si agarramos un texto sin contexto, es un pretexto. Siempre tenemos que mirar todo el contexto y mirar todo el pasaje y leer y pedir a Dios que nos ayude a entender de qué es que se está hablando. Entonces, vamos a leer ahí, hermano, vamos a empezar desde el verso 1. Quisiera que lo lleven en la mente y si el hermano Chano lo puede ir poniendo en la pantalla para los que no tienen la Biblia. Pero mire lo que dice. El tema, ¿cuál es? La resurrección de los muertos. Pablo empieza diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Wow, qué bonito, ¿no? Si no creísteis en vano. ¿Cuántos son salvos acá? Digan amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo no lo sabía todo, pero él lo aprendió y después empezó a enseñarlo. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que recibimos aquí, que no nos pregunten el martes, ¿qué predicaron el domingo? Ay, ¿qué fue? No, vamos a repasarlo. Hay que ser como la vaca. Ajá, la vaca tiene ¿cuántos estómagos? 4. Panza, bonete, librillo y cuajar. En inglés, ¿cómo se dice? Y si ven que la vaca todo el día está agarrando pasto. Lo agarra y lo guarda en uno de esos estómagos. Y por la noche se acuesta y devuelve el pasto y empieza a masticarlo. Parece mascando chicle. Yo creo que de ahí sacaron el chicle. ¿Qué hace? Le está sacando toda la proteína, toda la energía al pasto, al sacate. Entonces, así mismo cuando nos vayamos de acá, yo voy a estudiar este tema, voy a prepararme un mensaje. Amén. Voy a listarlo, pastor, ya tengo el mensaje. Amén, ¿por qué no? Así sea en una célula, puedes darlo. Pero hay que prepararse. Amén. Con diligencia, presentarse delante de Dios. Aquí estoy listo.
El Señor fue a buscar en la higuera y no había nada y la maldijo y se secó. Pero es que no era tiempo, no, para Dios no hay excusas. Cuando Dios nos reclame le tenemos que dar. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demanda, dice la palabra. No hay excusas para con Dios. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Entonces seguimos leyendo, ¿no? ¿En qué verso vamos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El que lo crea diga amén, aleluya. Y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Amén. Pedro. Cefas era Pedro. Simón también. Simón, Pedro llamado Cefas. Dice, ¿y después a quién? Ese fue el orden. Amén. Apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros ya duermen. O sea, unos ya se durmieron y otros están vivos. Después apareció a Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Este Jacobo es el mismo Santiago que escribió la epístola de Santiago. Era hermano medio del Señor Jesús. La historia literal cuenta que él no creía en Jesús, porque la Biblia dice que ni aún sus hermanos creían en él. Pero la historia literal cuenta que él dijo, si de verdad tú te levantas de los muertos. Es que ellos decían, este es mi hermano el que duerme ahí en la otra cama. Y los vecinos decían, este no es el hijo de José y María, hermano de Jacobo, José, Simón y Judas. Y conocemos a sus hermanos. ¿De dónde pues trae todo esto? Pues la Biblia dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces Santiago o Jacobo no creía, pero cuando Jesús resucitó, dice que se le apareció a él y él creyó y se entregó con todo. Y fue el primer pastor de la iglesia madre en Jerusalén y el que dirigió el primer concilio, amén, en el capítulo 15 de los Hechos, donde se le estableció lo que se le iba a prohibir o lo que tenían los gentiles que guardar. Amén, ¿están ahí conmigo? Gloria a Dios. Y luego dice Pablo, al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Tremendo, ¿no? Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. A mí me gusta cómo Pablo habla de sí mismo. No está diciendo yo soy él fue el más grande de los apóstoles. Pero él no decía yo soy el más grande. Él decía yo soy el más pequeño. Y así se presentaba. Y eso le dio autoridad. Entre más humildes seamos, Dios más nos va a usar. No podemos reclamar la gloria que le pertenece a Dios. Nosotros somos instrumentos nada más, que tenemos que honrar al que se merece la honra, y el que merece respeto debemos darle respeto. Pero yo no debo exigir que a mí me tienen que tener arriba. No, lo que tenemos que hacer es vamos a glorificar a Dios a través de la palabra y de nuestra vida y de nuestro servicio. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces mira lo que dice, yo ni soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Wow. Esto es lo que habla un verdadero siervo de Dios. Esto es lo que habla un verdadero hijo. No como el fariseo, Señor, gracias que no soy como los otros hombres. Yo doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, no soy ni siquiera como ese publicano. Eso no le agrada a Dios. El otro estaba ya dándose golpes. Ten misericordia de mí, yo soy un pecador. Y así mismo, es más, cuando Pablo habla de los pecadores, dice, yo soy el primero de todos. Tremendo, ¿no? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Mira, ahí se le subió un poquito, pero vuelve y reconoce, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué bonita es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él dice, porque o sea yo, o sean ellos, hablando de los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Entonces mire lo que dice el verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Aquí nos encontramos el por qué Pablo escribió este capítulo. Porque había gente ahí en Corintio que no creía y eran de la iglesia y no creían que iba a haber una resurrección de los muertos.
Aquí ya entendemos el por qué. Pero número uno, ¿quién lo habló? Pablo. ¿Qué habló? La resurrección. ¿A quién? Y aquí entonces encontramos por qué. Mira, Corintios, la iglesia de Corinto era una iglesia poderosa que tenía todos los dones espirituales, ministerios, pero una iglesia bien problemática. Habían divisiones en el capítulo 1, unos decían yo soy de Cristo, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo. O sea que en todo lado va a haber eso. Pero eso no quiere decir que Dios no esté trabajando ahí, que sea la iglesia de Dios. No somos perfectos, pero vamos en el camino de la perfección. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, dice la palabra, para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. El que va avanzando, el que va creciendo, que no se queda estancado. Tampoco se cree mucho, pero va luchando por esa perfección. Amén. Entonces vuelvo y lo leo, el verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Lo que el hermano Elías dijo es verdad. La hermana Carmelita también. Amén. Entonces mire lo que dice. ¿Qué verso sigue? Ayúdenme. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ahí es donde entra el verso 19 que tomamos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y no hay una vida más allá y no hay una resurrección, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, pobres evangélicos. Dejan todo y se alejan de todos los placeres de este mundo y no va a haber un cielo. No va a haber. Nosotros dejamos todo eso porque queremos ir al cielo, pero que la carne lo jala para allá, lo jala. Pero nosotros todos los días batallamos, no, aleluya, no es para allá, es para acá en el nombre de Jesús, porque queremos ir al cielo. Un aplauso a la gloria del Señor. Es que hay una corona, lo que ojo no vio, dice Pablo, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. A su nombre sea la gloria, Jesucristo. Amén. Vuelvo y lo repito, el 19. ¿Sí ven? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, no hay una resurrección, no hay algo más, somos los más dignos de lástima o de conmiseración de todos los hombres. Pero luego Pablo explica en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y luego dice, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, ¿por qué dice que Cristo es las primicias de la resurrección si Él resucitó a otros antes que Él? Él resucitó a Lázaro, a la hija de la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Él resucitó mucho. Además, la Biblia dice que cuando el Señor resucitó, muchos sepulcros se abrieron y muchos muertos se levantaron. ¿Por qué dice que Cristo es las primicias? ¿Saben por qué? Porque toda esa gente, Lázaro resucitó y se volvió a morir. La hija de Jairo resucitó y se volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín resucitó y se volvió a morir. Esos muertos, los que resucitó el profeta Elías y Eliseo, resucitaron y se volvieron a morir. Pero Cristo Jesús resucitó y vive por los siglos de los siglos. Él no se volvió a morir, amén. Él ascendió a los cielos y está sentado en el único trono que hay y tiene el nombre que es sobre todo nombre. No se oye ese aplauso para el Señor, aleluya. Entonces, perdón, por esto dice que Cristo es las primicias. Entonces dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró
la muerte? Por Adán. Amén. Pues le echan la culpa a Eva, pero el que tenía que amarrarse los pantalones era Adán. Bueno, el diablo usó a Eva, pero el que tenía la responsabilidad era el varón. Amén. Pero así también por la resurrección entró por un hombre. Entonces dice, porque así como en Adán todos mueren, no se me desconcentren, porque así como en Adán todos mueren, dice también en Cristo todos serán vivificados. O sea que cuando Adán pecó trajo la muerte para todos los hombres, pero cuando Cristo Jesús murió y resucitó trajo la salvación para todos los que creen. Amén. Todo el que recibe a Cristo es vivificado, pero cada uno en su debido orden. O sea que hay un orden en la resurrección. ¿Cuál es el orden? Cristo, las primicias. Fue el único que resucitó y no ha muerto. Pero un día todos los muertos en Cristo van a resucitar para no volver a morir como Cristo. Amén. Gloria al Señor. Juan 5:28, el Señor lo dice. Juan 5:28, si lo quieren apuntar, dice: no os maravilléis de esto, pero la hora viene cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Y dice que unos saldrán para resurrección de vida y otros saldrán para resurrección de muerte. Los buenos y los malos vamos a resucitar, todos, pero hay un orden en esa resurrección. ¿Cuál es? Cristo, las primicias, y luego en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. En el arrebatamiento de la iglesia, Dios, el Señor va a venir en el aire. Perdón. Los que están en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser transformados. No vamos a ver muerte física. Vamos a ser transformados en cuerpos gloriosos y nos vamos a unir a los que resucitaron y vamos a volar juntitos hacia el cielo. Se va a romper la gravedad, vamos a ir hacia el cielo, vamos a salir volando de esta tierra, como salió el profeta Elías volando en ese carro, aleluya. Y vamos a encontrarnos con el Señor en el aire, dice la Biblia, y vamos a estar por siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que la primera resurrección es para salvación, pero la segunda resurrección es para condenación, cuando resuciten los demás muertos para ser condenados y para ser juzgados. Y entre la primera resurrección y la segunda resurrección hay un periodo de 1000 años. Es un milenio. Vamos a ir paso a paso. ¿Hasta qué hora tenemos, hermano Chano? Como que está entendiendo y está bien animado, no me ha mostrado el papelito. Nunca lo vi tan concentrado. Otras 3 horas. No, vamos a tratar de ir a avanzar a lo que es correcto y hasta donde podamos hoy. Amén. ¿En cuál vamos? Amén. Dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa el que le sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué quiere decir? Se va a acabar el ministerio de la reconciliación. Ya no va a haber salvación para nadie. Amén. El Señor en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaba? Jehová. ¿Qué quiere decir el nombre de Jehová? Jehová de los ejércitos, el guerrero. Amén. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el nombre del Señor? Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Jehová vino a salvarnos. Jehová Salvador. Entonces un día ya no va a haber más redención y Dios va a tener un nombre nuevo. Ese nuevo no va a ser Jehová ni Jesús. ¿Cuál va a ser ese nombre?
nadie lo conoce. El Señor dijo, solamente lo puede recibir el que llegue allá, le voy a dar una piedrecita blanca y en esa piedrecita le voy a dar mi nombre nuevo. Nadie lo puede conocer sino el que persevere y el que venza hasta el fin. Por ejemplo, Isaías 9:6 le vino la revelación y dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y se llamará su nombre. Pero no sabía cuál era el nombre, pero lo que significaba admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor. Entonces, ahorita nosotros sabemos lo que significa el nombre. En Apocalipsis capítulo 11 dice que venía montado en un caballo blanco y con el nombre lo tenía escrito aquí en el muslo. Y era Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un nombre de alabanza y de adoración. Cada que se nombre ese nombre va a ser pura alabanza y pura adoración. Cuando yo digo Jehová de los ejércitos, era el guerrero, el que daba las batallas, las victorias. Cuando digo Jesús, estamos hablando de Dios manifestado en carne, nuestro Salvador, el que pagó por nuestros pecados, nuestro abogado. Pero en esa dispensación del reino, amén, cuando el que logre llegar allá va a saber cuál es ese nombre. Pero yo creo que vamos a llegar allá, esa es la esperanza que tenemos. ¿Cuántos quieren llegar hasta allá? Y vamos a conocerle como fuimos conocidos, dice la palabra del Señor. A Jesucristo sea la gloria. Es lo que quiere decir aquí, ya se va a acabar el ministerio redentor, amén. Ya no va a haber salvación solamente para los judíos, amén. Entonces, ¿qué dice aquí? De otro modo, el verso 29, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos no resucitan. Parece que había gente que conocía el evangelio, el familiar ya se le había muerto y se bautizaba en nombre del papá. Pues eso no está bien, pero lo hacían. Entonces dice, además se hacían algunas cosas que eran incorrectas y Pablo trataba de corregirlas y enseñar lo que era la verdad. Amén. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan. Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Para qué venimos a la iglesia si no hay una resurrección? ¿Para qué nos alejamos del pecado y del mal si no hay una salvación? Amén. Es lo que está diciendo. Y luego dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, dice Pablo. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, no siembras el elote completo, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias y otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Cuáles son los cuerpos celestiales? Los ángeles. Amén. Los ángeles son cuerpos espirituales celestiales. La Biblia dice que nosotros vamos a ser como los ángeles. Después de la resurrección vamos a ser como los ángeles. Amén. ¿En qué verso vamos los que están concentrados? ¿Cuál? Sigue el 41, ¿no? Dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea que unas son más grandes y más potentes. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es el Señor, espíritu vivificante. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, de Adán,
traeremos también la imagen del celestial de Jesucristo cuando resucitó. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, apréndaselo de memoria, el último. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En estos días todavía tenemos como 2 horas. No me han mostrado el papelito. Pero quiero, hermano, mire, estos días me dijo una hermana: hermano, no entiendo. Pero la gente dice que se murió y se fue para el cielo. ¿Se han leído eso? Cuando una persona muere en Cristo, no se va directamente al cielo. Voy a mostrarlo por donde dice Lucas 16, 19. Miremos Lucas 16, 19. Nos dice exactamente. Ahora, Jesús, que sabe todas las cosas, Él nos lo enseñó. Vamos a ir rápido, pero tratemos de entender. Amén. Dice: esta no es una parábola, esta es una historia que Jesús contó de algo que pasó. Amén. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Este representa a la gente que no busca a Dios, que vive en los placeres de este mundo. Pero había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este representa al cristiano que tiene que sufrir y batallar para llegar al cielo. La Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, dice, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Y dice: y es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio primero comienza por la casa de Dios, ¿dónde aparecerá los que no obedecen el evangelio? Amén. Entonces mire lo que dice el verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. Pero también murió el rico y fue sepultado. ¿Y en el qué? En el Hades alzó sus ojos. ¿Qué es el Hades? Es el infierno. ¿Qué es el seno de Abraham? Es el paraíso. Cuando una persona se duerme en Cristo, va directamente al paraíso, pero no al cielo. No al cielo. Va. Ahora, Jesús mismo lo dijo en Juan 3:13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que ha subido al cielo fue el que descendió del cielo y está allá en el cielo. Pero de resto, ni Pablo, ni los apóstoles, ni los profetas, ni Juan el Bautista, nadie está en el cielo. Están en un lugar que se llama el seno de Abraham o el paraíso. Pablo dice que él fue hasta allá, hasta el paraíso. Pero dice que también fue después hasta el tercer cielo, que es el cielo de los cielos, donde todos vamos a ir un día. Amén. Gloria al Señor. Entonces, miremos lo que dice. Inmediatamente la persona muere, dice la Biblia, está establecido de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo así? ¿De una llega el juicio? Claro. Se murió sin Cristo, se fue al infierno. Se murió con Cristo, se fue al paraíso. Ahí está el juicio, de una. No hay un purgatorio como enseña la Iglesia Católica. Y que si tú tienes dinero para pagar, te hacen misas y rezos y entonces te sacan de allá y te llevan. Si no tienes con qué pagar, ahí te quedas. No, así no es. Es lo que hagamos aquí en vida. Mientras hay vida y esperanza. El Señor nos dejó tomar la decisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo y no se irá para el infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos son salvos aquí? Digan amén.
¿Cuántos creen en el Señor? Y los que todavía no se han bautizado, pues es lo que Dios dice: si tú crees, si eres bautizado, serás salvo. Si no, serás condenado. Y ahí entramos todos. Amén. ¿En qué verso voy? Que ya me perdí aquí por ustedes. ¿El qué? Amén. Y entonces dice, en el Hades, el rico, cuando fue sepultado, ahí no fueron los ángeles, directo se fue para allá, para el hoyo. Y en el Hades alzó sus ojos. Esto era lo que él debería haber hecho cuando estaba en la tierra, a mirar para el cielo. Y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí entendemos una cosa, que desde el infierno se ve el paraíso. Desde el infierno se ve el paraíso. Pero desde el paraíso no se ve el infierno. Imagínate una madre cristiana allá en el paraíso viendo a su hijo allá en el infierno, ¿qué paz va a tener? Pero desde el infierno sí se ve, porque allá dicen, yo podría, a mí me predicaron, a mí me evangelizaron y yo no les quise obedecer, yo debería estar allá. Y ya no puede, porque ya no hay salida. Amén. Seguimos ahí, ¿en dónde vamos? El 23 dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, o sea, gritando, dijo, Padre Abraham. Mira que lo llamaba padre, así como todo el mundo dice, yo también soy hijo de Dios. Pues bueno, digámoslo que sí, pero hay hijos rebeldes y hay hijos obedientes. El obediente se salva, el rebelde se condena. Amén, porque ahorita Abraham le dice hijo también, pero se fue al infierno. Amén. Entonces él dando voces o gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Imagínate, ni una gota de agua. Él no quería ni siquiera una botella, él no quería un trago. Él lo que quería era esto, mire, esta gota que le tocara los labios, como cuando uno duerme, que tiene tapada la nariz y se levanta respirando por la boca toda la noche y está reseca la boca. Imagínate, y en unas llamas queriendo, uno lo primero que busca es agua para refrescarse. Y por una eternidad, por los siglos de los siglos, añorando una gotita y no la hay, hermano. Mientras que en el cielo hay vida, hay gozo. Vamos a volar como los ángeles. Por eso el Señor dijo, el que salve, el que guarde su vida en esta tierra para él, la perderá, pero el que la pierda por causa del Hijo del Hombre, la hallará. Hoy le decimos no a los placeres de este mundo y le decimos sí a esa vida eterna y a esa salvación con Cristo Jesús. No se oye ese aplauso para la gloria de Dios. Mire lo que el verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, si era hijo, pero rebelde. Que todo, yo tengo mi religión. No, tienes que nacer de nuevo. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran ¿qué? Cima. Mire, la palabra cima con S, quiere decir un abismo. Pero la palabra cima con C, quiere decir una montaña. Entonces aquí aparece con S. Una cima es un gran abismo entre el infierno y el paraíso. Porque si fuera una cima, una montaña, de aquí no se vería nada, la montaña no dejaría ver. Entonces miren lo que dice Abraham. Amén. Además de todo esto, una gran cima o un gran abismo, dice, está puesto entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Después de que la persona se murió y no aceptó, ya está condenado. El que murió y aceptó está salvado. Todo depende de eso, es decir, aceptamos al Señor y si, ahora, no solo aceptarlo, la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es el que se queda en el camino, amén. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay muchas promesas, pero para los que perseveran hasta el fin, para el que venciere, dice el Señor. Amén, para los que venzamos. Por eso estamos aquí, recibiendo fuerza para avanzar y vencer. Amén. Miren lo que hizo el hombre, no se acordaba de la familia aquí, de evangelizarlos. Con todo el dinero hubiera dicho, voy a promover, voy a dar en la iglesia, para que hagan un servicio acá en el parque, vamos a hacer una comida para invitar gente, voy a invitar a mi familia, a mis hermanos. Pero nunca se acordó de eso. Cuando ya estaba allá, ahí sí se acordó que tenía hermanos. ¿Sí ve? Amén.
Entonces el 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, que Lázaro resucite y que vaya allá a la casa y les toque la puerta con un tratadito. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque ellos también vienen para acá. Tremendo, ¿no? Y llevaban la misma. A veces, hermano, cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando llega la salvación a uno, luego viene la mamá, el papá, el hermano, el tío. Aunque al principio lo rechazan a uno. ¿Sí o no? Este fanático, ya le lavaron el cerebro, pero luego uno ve que al tiempo van llegando todos, viene la salvación. Pero la gente que es mala, como que toda esa familia se la lleva a la maldición. Y lo que este hombre dice, estos vienen para acá también. Necesito que vaya, que Lázaro resucite y vaya y les predique, a fin de que ellos no vengan aquí a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, o sea, ya tienen quien les predique, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y es verdad, el que no cree, no cree. Puede ver que se resucita alguien de los muertos, ese no se había muerto nada. El que no cree, no cree. Pero el que cree, ve la mano de Dios hasta en lo más pequeñito. Que faltan 50 minutos, me dice el hermano, ya nos vamos. Aleluya. Ya resucitó el hermano Chano. Amén. Ya para terminar, hermano, vámonos ahí. Se me apagó esto. Hola, ya. El último, porque ya tenemos 5 minutos. Apocalipsis capítulo 20. Ya lo último, por favor. No se me desordenen. Amén. Aquí nos explica la Biblia exactamente cómo va a ser la resurrección, como una síntesis o un resumen. ¿Están ahí en Apocalipsis 20? ¿Puedes ponerlo, hermano Luciano Ruiz, por favor, con respeto? El capítulo 20 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Santo, un solo ángel tiene poder para atar a Satanás 1000 años. Y ellos son los que nos cuidan y nos acompañan por donde vamos. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿qué? 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir no resucitaron hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es lo que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El verso 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿dónde? O sea, fuera del infierno. Es un lugar más terrible que se llama el lago de fuego, muy diferente al infierno. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ¿quién? La bestia y ¿quién más? El papa, el falso profeta. Sí, ese es el falso profeta. Se viste como un cordero pero habla como un dragón. Y promueve el aborto y el homosexualismo, y que estos homosexuales se casen y que adopten hijos. Ese es el diablo vestido de oveja. Amén.
Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el verso 11 dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, Jesucristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mira, hermano, en internet, cuando tú entras a una página, luego te dice, ¿aceptas los cookies? ¿Qué quiere decir? ¿Quieres que guardemos la información a qué página entraste? Todas las páginas que tú entras, ellos lo tienen ya guardado. Y a veces nada más no necesitas ni entrar. Hablas de algo y no te llega la publicidad de eso que estás hablando, porque oyen también lo que uno está hablando. Lo llaman la inteligencia artificial, pero ese es el diablo manipulando a través de esto a la humanidad. Y todo eso va quedando ahí guardado en los cookies. Así lo borres, ahí quedó en el sistema de ellos. Ahí quedó. En el cielo, o sea, y eso que aquí en la tierra apenas estamos avanzando en entender las cosas que Dios creó, pero en el cielo ya está establecido. Hay unos libros virtuales, no sé explicarlo, pero cada cosa que nosotros hacemos queda ahí en esos libros, buena o mala. Amén. Todo lo que los seres humanos hacen, ahí queda ahí. Y un día vamos a ser juzgados cuando se abra ese libro, tal fecha, tal día. Fuiste al culto, te invitaron y no quisiste entregarte. Te llamé a través de un hermano y no aceptaste. Estabas haciendo esto, aquello, lo otro. Todo está quedando ahí en esos libros. Cuando venga este día, dice que cada uno va a ser juzgado según las cosas que haya hecho. Amén, lo que está escrito en esos libros. El verso 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, o sea, los que se murieron en el mar, ahí resucitan. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Sí ve? Los que están en el infierno van a resucitar. Los entregan, salen también. Amén. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda. Y el verso 15 es el verso más triste de toda la Biblia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Colóquese de pie, hermanos, ya preciso a los 5 minutos. Dios es bueno. La diferencia con nosotros es que todas esas cosas que estaban allá escritas en esos libros, cuando reconocimos que éramos pecadores y le dijimos, Señor, perdóname, no solamente allá, hoy también, todos los días, y recibimos a Jesucristo, Él pagó por nosotros en la cruz. Amén. Y Él borró todos nuestros pecados, Él nos limpió. Ya nuestro nombre no está en esos libros. Ahora nuestro nombre está en el libro de la vida. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos? Levanten sus manos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero también dice, siendo justificados gratuitamente